Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy un tema fascinante. Escuchen lo que yo he interpretado de este tema. En un cristal, algo así, no sé de qué tamaño, si así o así, pero algo pequeño, y dicen que es un cristal, no sé si realmente es un cristal, se ha logrado introducir, guardar, poner todo nuestro genoma humano. Dicen que a prueba, eso que se hizo, está a prueba de terremotos, desastres nucleares, cataclismos, fuego, etc. De manera que si un día hay un cataclismo general por la causa que sea, se pueda reconstruir nuestra especie humana. Algo así entendí yo. ¿Le interesa? Acompáñenme. En un avance asombroso, los investigadores de la Universidad de Southampton han almacenado todo el genoma humano en una revolucionaria memoria de cristal 5D. A diferencia de los métodos de almacenamientos tradicionales que se degrada con el tiempo, esta memoria de cristal puede contener hasta 360 terabytes de datos y permanecer intacta durante miles de millones de años. Este almacenamiento podría preservar la información genética completa de la humanidad, incluso después de un posible evento de extinción en el futuro lejano. Esta tecnología también podría usarse para archivar los genomas de especies vegetales y animales, creando un registro duradero de la biodiversidad de la Tierra. Y para ser nuestra guía en esta verdadera odisea del conocimiento, tengo el placer de dar la bienvenida a la doctora Hilda Roblejo del Centro Nacional de Genética Médica. Lo dije bien, ¿no? Muy bien. Gracias, Taladri, por la invitación. No. Siempre es un gusto tratar temas de genética con los amigos televidentes y radioyentes. Para nada. Gracias a ustedes que son parte de este programa y parte muy importante del centro de ustedes de este programa. Hemos hecho programas allí y los hemos hecho aquí, fíjese, con ustedes en este caso. Ahora, sobre este cristal famoso, ¿qué yo le quiero proponer? Que primero veamos, cuando se dio la noticia, cómo se reflejó mediáticamente. Fue una gran noticia, les adelanto. Salió en muchísimos lugares cómo se reflejó. Después regresamos y entonces usted nos dice realmente qué es lo que ha sucedido. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Pues entonces vamos a ver primero la información, las noticias, cómo se reflejó esto alrededor del mundo. Científicos de la Universidad de Southampton han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, una innovación que, según han explicado, podría perdurar miles de millones de años. El disco duro de un ordenador normal apenas podría estar 20.000 horas encendido. Solo 2 años. Por eso los ordenadores tienen sistemas para quedarse en suspensión. Y por eso, a partir del 5º año de vida, suelen dar bastantes problemas. Muchos investigadores buscan la manera de crear formatos que resistan en el tiempo y un equipo de ingenieros ópticos y electrónicos de la Universidad de Southampton ha logrado un cristal de memoria 5D que rompe todos los esquemas temporales. Puede durar miles de millones de años. Y además tiene una misión: almacenar el genoma humano completo para salvaguardar la información genética de la humanidad frente a catástrofes o, incluso, frente a nuestra extinción. El equipo espera que el cristal pueda proporcionar un modelo para rescatar a la humanidad de la extinción dentro de miles, millones o incluso miles de millones de años en el futuro, si la ciencia lo permite. El cristal de memoria 5D, que ahora contiene la totalidad del genoma humano, ha sido depositado en una mina de sal en Austria, concretamente en Eichstätt, donde se espera que quede resguardado durante milenios. La esperanza de los investigadores es que, si un día este objeto es encontrado por seres inteligentes y si la ciencia lo permite, podrá rescatar a la humanidad resucitando la especie a través de la información de nuestro genoma. El profesor Peter Kazansky, director del proyecto en el Centro de Investigación de Optoelectrónica, ORC, de la Universidad de Southampton, dice que el material genético de organismos simples se puede sintetizar y utilizar en un laboratorio para crear formas de vida. Por eso considera que en el futuro,
si se logran más avances en biología sintética, podríamos imaginar la restauración de organismos complejos como plantas, animales e incluso humanos. La tecnología de cristal de memoria 5D, desarrollada por el ORC, es capaz de almacenar hasta 360 terabytes de datos en una sola pieza de cristal. En este formato, explican podría durar miles de millones de años sin degradarse. Este método de almacenamiento usa láseres ultrarrápidos para inscribir datos en nanoestructuras dentro del cristal, aprovechando 2 dimensiones ópticas y 3 coordenadas espaciales. Por eso el término 5D. A diferencia de otros medios de almacenamiento que se ven afectados por factores ambientales, los cristales 5D son extremadamente resistentes a temperaturas extremas, radiación cósmica y fuerzas mecánicas intensas. Es resistente a temperaturas de hasta milésimos C y es inmune a la degradación causada por radiación cósmica o exposición prolongada a ambientes hostiles. El cristal de memoria 5D que contiene el genoma humano ha sido cuidadosamente diseñado para que, si es descubierto en el futuro por una civilización o inteligencia no humana, se pueda comprender su contenido. En la superficie del cristal, los científicos han inscrito una clave visual que explica cómo descifrar los datos, incluyendo símbolos universales que indican los elementos básicos de la vida, como el hidrógeno, el carbono y la estructura del ADN. El equipo de Southampton ve aplicaciones más allá de la preservación del genoma humano. La capacidad de almacenar información genética de especies de plantas y animales en peligro de extinción podría ser clave para salvaguardar muchas especies que están amenazadas por la pérdida de su hábitat, el cambio climático y otros factores antropogénicos. Los cristales de memoria 5D, explican, podrían convertirse en cápsulas de tiempo que salvaguarden el ADN de estas especies, permitiendo su posible reintroducción si la ciencia futura lo permite. El cristal de memoria 5D abre un nuevo camino para la conservación de la biodiversidad, explicó Kazansky. Y hace esta propuesta, imaginen un depósito eterno de información genómica que pueda ser utilizado en el futuro para restaurar ecosistemas completos. Este proyecto recuerda los discos de oro enviados en las ondas Pioneer de la NASA, que contenían información sobre la humanidad para posibles descubridores extraterrestres. Aunque los cristales de memoria probablemente no viajarán tan lejos en el espacio, los científicos están convencidos de que superarán en longevidad a cualquier otro medio de almacenamiento conocido. Acabamos de ver este pequeño resumen, se reflejó de muchas otras maneras en distintos medios. Doctora, usted lo vio también. ¿Qué pasó aquí? En un cristal se introdujo todo eso para estos objetivos. ¿Cómo es realmente desde la perspectiva de la ciencia? Bueno, desde la perspectiva de la genética, porque aquí se mezclan varias ciencias. En primer lugar, estamos hablando de un soporte que supuestamente es inmortal y que ganó un premio Guinness justamente por esa posibilidad que tiene de soportar cuanto avatar de la naturaleza suceda en los próximos años. Entonces, siempre la humanidad ha tenido el reto de garantizar medios que garanticen guardar, proteger, salvaguardar la información. Y bueno, este soporte, este cristal, da la posibilidad de proteger algunas de las informaciones más trascendentes de nuestra civilización. Fíjate que entre las cosas que han escogido para traspasar la inmortalidad de la especie humana está el genoma, porque el descubrimiento del genoma está reconocido como uno de los acontecimientos científicos o los descubrimientos científicos más trascendentes de los últimos 50 años. Es decir, el descubrimiento del genoma, sin lugar a dudas, ha implicado un punto de inflexión para la vida, para la medicina, para la humanidad, ya que permite interpretar muchas de las condiciones humanas, las enfermedades. Y el ADN, es decir, la información que está en el ADN sería algo así como un manual de instrucciones para codificar la estructura de los organismos. Entonces aquí está en primer lugar lo que significa eso como un soporte para garantizar la información que debe ser trascendente en el tiempo. No solamente se ha guardado la información que contiene el genoma, también está, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la Biblia y han escogido el genoma. Ahora,
El revuelo mediático se suscita porque eso podría suponer la posibilidad de que si la especie humana se extinguiera, existe un manual de instrucciones para sintetizar al hombre. Y a partir de ahí es que viene esa información, que nos coloca en un futuro un poco complicado desde el punto de vista científico, a la hora de ser nosotros desde un punto de vista científico, ubicarnos en esa posible realidad, porque no tendremos los marcos referenciales de cómo será entonces la vida dentro de tantos millones de años. Pero en principio, tener la posibilidad de tener un soporte que guarde la información genética es muy válido, es además un espacio físico que optimiza el espacio en que se guarda la información. Por decirte, Taladrí, el genoma humano contiene información, la información que contiene el genoma de un individuo es aproximadamente 800 megabytes, estamos hablando aproximadamente del tamaño de un CD, y este cristal tiene la posibilidad de almacenar 360 terabytes. Es decir, si nosotros dividimos eso por 800 megabytes, bueno, cabrían en ese soporte de CD alrededor de 450.000 genomas de un individuo. Es decir, desde el punto de vista físico, optimiza el espacio para guardar información genética. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy con el tema del genoma humano es, bueno, dónde almacenar la información y lo que significa esa cantidad de datos, procesar y almacenar esa cantidad de datos. Es decir, que también aporta para la ciencia un soporte que optimiza espacio físico y garantiza inmortalidad. Escuche esto que le voy a preguntar. Se acaba la especie humana por cualquiera de las razones. Una guerra nuclear, el cambio climático, la desertificación, se acabó el agua. Hay muchas teorías que circulan de lo que pueden provocar catástrofes en nuestra especie. Pero hay una película basada en una novela. Esta película se llama Inteligencia Artificial. La empezó Stanley Kubrick y la terminó Spielberg. Es una gran película. Y entonces, yo sé que está prohibido contar los finales de películas, pero en un momento de la película pasa esto: se extingue la especie humana y entra otra especie a la Tierra. Y a partir de un pelo tratan de reconstruir a los humanos, a partir de un cabello o algo, no recuerdo bien. Vamos a ver la escena un minutico. Tratan de reconstruir un humano, pero no pueden hacerlo más allá de 3 días o de un día, creo. No podían reconstruirlo. Vamos a ver un momentico la escena donde está el robot, no me gusta usar la palabra, que es el niño con aspecto humano, David, y están la especie nueva que descubrió la Tierra ya sin humanos, destruida, tratando de reconstruir a la que él consideraba su mamá. Efectivamente, una secuencia para mí inolvidable. No recuerdo la primera vez que la vi. ¿Qué pasó aquí? ¿Puede pasar esto? Que, fíjese, se acabó la especie. Llegan a la Tierra sin humanos, otra civilización. Y encuentran el cristal. Encuentran el cristal y tratan de reconstruir a los humanos. A ver, Taladrí, es arriesgada esta conversación contigo, pero nosotros nos sometemos al reto. Mira, esa civilización que llega tiene que tener un marco referencial para interpretar lo que está en ese cristal. Eso en primer lugar, ¿no? Porque es una especie que llega a la Tierra y se encuentra ese cristal y tiene que ser capaz de interpretar que en ese cristal la información que hay es el ADN. El ADN contiene las instrucciones, digamos. Y hoy estamos asistiendo al desarrollo de una rama que tiene un avance vertiginoso, que es la biología sintética. Que bueno, si lo vemos de manera pragmática, pudiéramos decir que sintetizar de manera práctica los fragmentos que están en el ADN serían suficientes para sintetizar un organismo. Se ha logrado a partir de la biología sintética, el grupo de Venter, un científico, la síntesis, por ejemplo, de una bacteria. Pero a esta altura estamos hablando de organismos de muy poca complejidad. Ahora, la complejidad de la especie humana no radica solamente en los genes, porque pudiéramos hacer una lectura, como te decía, pragmática de los 20.000, 25.000 genes que tiene la especie humana, y a partir de ahí ensamblamos esos fragmentos y sintetizamos un individuo como tú o como yo. Pero resulta que no es suficiente los genes para nuestra complejidad. Nosotros tenemos poco más, un tercio más de genes, por ejemplo, que la lombriz de tierra, o el doble de los genes que tiene la mosca del binario. Es decir, nuestra complejidad, y tenemos la misma cantidad de genes que las ratas. Es decir, nuestra complejidad no está en una lectura pragmática de los genes. Nuestra complejidad está dada en mecanismos regulatorios de esa expresión genética, que nunca podemos separarla del medio ambiente. Entonces, aparte de esa información
esa información se expresa en un contexto determinado. ¿Cuál va a ser ese medio ambiente que dentro de millones de años probablemente la mamá de este robot apenas duró 24 horas porque el medio le era hostil? Es decir, el medio ambiente es un genoma preparado para las condiciones. Claro, que también, por ejemplo, yo conversaba en días recientes con un profesor, un catedrático en la Universidad de Madrid que estudia el tema de las evoluciones. Y él me decía, mira, en los próximos años, digamos que en miles de años, van a haber pocas novedades evolutivas. Porque en la propia medida en que el hombre controla el entorno, nosotros vamos controlando el entorno, por el propio desarrollo tecnológico que vamos alcanzando, bueno, pues las fuerzas selectivas de la evolución las vamos también controlando. Eso no significa que la especie no vaya evolucionando. Y trato esto también porque si estamos hablando de un cristal que va a ser descubierto dentro de miles de años, bueno, será el mismo genoma que tenemos hoy, no se irán acumulando algunos cambios. Siempre van a ir existiendo cambios. No van a haber las grandes novedades que hubo, por ejemplo, en la etapa final del desarrollo de la especie, 12.000 años, fundamentalmente en los cambios en Neandertal al hombre actual. Esos grandes cambios evolutivos, esas novedades evolutivas no van a suceder en cantidad, pero sí vamos evolucionando. Te puedo decir, por ejemplo, que es probable que las mujeres del futuro, como promedio, tengan 2 kilogramos de pesos más, sean de estatura más pequeña, tengan cifras de tensión arterial más bajas, porque un estudio de investigadores de Inglaterra ha demostrado que ese es el fenotipo que más eficacia biológica tiene para la reproducción. Entonces, esos fenotipos se van perpetuando en el acervo genético y probablemente la mujer del futuro sea, bueno, un poco más envueltica en carne, unos centímetros más baja, con cifras de tensión arterial. Es decir, se van a ir acumulando cambios evolutivos. A lo mejor el genoma no es exactamente el genoma que estamos resguardando en ese soporte, sí va a ser un gran referente de cómo es esta especie, porque no van a haber grandes novedades evolutivas, pero mi preocupación versa alrededor de esa especie que va a descubrir el cristal, va a tener un referente interpretativo para interpretar eso. La biología sintética tendrá ya todas las herramientas para sintetizar organismos tan complejos como nosotros, en las que no es suficiente una secuencia para ensamblar fragmentos del ADN y sintetizar proteínas, cuando la complejidad de nuestra especie radica en mecanismos de regulación después de la transcripción, de la traducción de proteínas. Es decir, la complejidad del organismo versa alrededor de modificaciones en la síntesis de las proteínas. A ver, que usted ha puesto una bomba aquí en la conversación, por lo menos para mí. Usted está sugiriendo que eso que se puso en el cristal puede evolucionar solo. No, evolucionar solo no. Es una visión o es una secuencia del hombre actual. Que, como te dije, debe ser bastante estable en el transcurso de los años, pero no dejarán de haber novedades evolutivas en la especie humana. Por ejemplo, cuando surge el hombre que pasa de ser recolector-cazador a agricultor-ganadero, hay un cambio en la dieta. Y esa dieta implicó que también determinados organismos patógenos que estaban en el ganado, que el hombre comenzó a consumir, bueno, fueron incidiendo en el estado de salud del hombre. Y de alguna manera fueron seleccionados a partir de las propias leyes de la evolución, aquellos que tenían capacidad para digerir los carbohidratos, porque aumentó los niveles de carbohidratos en la dieta. Entonces, hay determinados retos que la naturaleza nos pone que sobreviven los más aptos. ¿Qué sucede? Como vamos controlando la naturaleza, ya nosotros estamos controlando el entorno, ya el entorno no se nos hace hostil. Probablemente tengamos hasta mejores estados de salud, porque el desarrollo de la medicina, de los productos biotecnológicos, hace que controlemos incluso hasta los patógenos. Pero sí, en alguna medida van a haber cambios. Pero se extinguió la especie humana en la Tierra. Sí. Llega esa civilización de la película que vimos. Encuentra el cristal. Sí. Tienen tecnología. Han desarrollado la biología sintética. Si vinieron hasta aquí, tienen tecnología. Pero tienen que tener un marco, te reitero, un marco de referencia para interpretar lo que está en el cristal. Defíname marco referencial. Claro, tienen que tener un referente. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy recibiendo señales y si no soy capaz de por ejemplo, en un juego de pelota, si me están dando la seña de cómo va a lanzar la pelota y yo no tengo el marco referencial, que significa que esta seña, la bola viene de esta manera, yo no entiendo la señal que me están dando. Por lo tanto, a eso es lo que me refiero con marco referencial, que yo tengo que saber, yo tengo que tener un referente para interpretar. Ya. Pero bueno. Esa civilización. ¿Y no hay instrucciones ahí en el cristal? Bueno, hasta donde sé está la secuencia. Tendríamos que dejar como legado, como mismo estamos dejando la Declaración de los Derechos Humanos, como mismo estamos dejando la Biblia, como vamos a dejar o tener la intención de poner, por ejemplo, leí también secuencias de especies en peligro de extinción, a lo mejor también dejan un manual de instrucción. Ahora,
¿Hablarán nuestras lenguas esa civilización? ¿Cómo será el mecanismo de comunicación? Hay muchas teorías, por ejemplo. A ver, pero mire, yo leí que creo que en la Luna están guardando ya algo parecido a esto de especies de animales, para reproducir animales en un futuro. Está lo de Noruega, que ya lo hicimos aquí, la famosa cueva donde están guardando todas las plantas del planeta, o casi todas. Tiene que haber alguna instrucción, ¿no? Para el que lo encuentre. Hay que dar una instrucción. Y también los sensores. ¿Cuáles serán los sensores? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros sentidos. Esa civilización, cuáles serán los sensores para poder visualizar lo que está en el cristal. Ahora, llega esta civilización de la película. Vamos a tomar esta. Encuentran la instrucción y trabajan. ¿Qué sale? No sé si la palabra es correcta. ¿Cuál es el resultado? ¿Un hombre, una mujer? ¿De qué edad? ¿Recién nacido? ¿Adulto? ¿Hombre, mujer? ¿De qué color? ¿De qué raza? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, a ver, me estás poniendo en un contexto que me cuesta mucho trabajo imaginármelo, porque además trato de, es decir, ajustarme también a postulados científicos. Sí, yo me refiero al objetivo para el que se hizo este cristal, ¿no? Ya, en la secuencia del genoma, como te decía, están las instrucciones para caracteres fenotípicos. Claro, es muy complicado imaginarse un fenotipo aislado sin el medio que los rodea. Porque hay rasgos, por ejemplo, muy simples de codificar, que son rasgos monogénicos, que basta con un gen, una proteína que define un rasgo, y ahí es fácil proyectar el posible fenotipo. Pero hay rasgos más complejos, como el color de la piel, por ejemplo, que son rasgos poligénicos en los que participan varios genes, que a partir de la composición genética se pudiera postular el espectro de tonalidad que pudiera tener la piel, pero eso también responde a un medio ambiente, porque tú puedes tener genes de coloración de la piel más mestiza, pero si estás en un medio frío, donde los rayos solares no entran tan perpendiculares como en el trópico, bueno, probablemente tu color de la piel no sea tan oscura como si estuvieras viviendo en el trópico. Por lo tanto, siempre hay rasgos que están modulados por el ambiente. Es posible proyectar rasgos monogénicos, digamos mendelianos, de herencia simple, será más probable proyectarlo que rasgos más complejos, que siempre se deben a una interacción con el medio ambiente. Pero en principio la información para codificar las proteínas está. Ahora, me cuesta mucho imaginarme a esa altura de la biología sintética si la síntesis que van a lograr del organismo, ya te digo, los pasos principales que se ha dado ha sido en la síntesis de organismos unicelulares en una bacteria, ya en organismos pluricelulares. Esto no es exactamente la clonación, el tema de la biología sintética es sintetizar fragmentos que bien pueden ser moléculas, pudieran ser células, tejidos, órganos, pero en un organismo tan complejo como la especie humana, no sé si se vincularía en alguna medida con la clonación. A esa altura la tecnología vincule sintetizar determinadas moléculas y colocarlas en un medio pluripotencial que dé la posibilidad de la diferenciación de los órganos, porque la complejidad que tiene la especie, reitero, a la altura de mis conocimientos y a la altura de la civilización que me ha tocado vivir, me cuesta mucho imaginar que en un laboratorio pudiéramos sintetizar un organismo como tú. Es decir, no, que sea mejor que yo, como yo no. No sé si lo vincularían con la clonación, la verdad que me cuesta un poco, pero sí es válido tener un referente del genoma de la especie. Pero, a ver, a partir de la información que está en ese cristal, con las tecnologías del futuro, de una civilización que llegue, hay quien dice que hay refugios hechos ya. Todavía faltan interpretar mecanismos de regulación de la expresión genética. Fíjate, aun cuando está secuenciado todo el genoma, falta todavía por comprender. Ya te digo que la complejidad nuestra está en la regulación de la expresión, no en la secuencia. La secuencia está descrita, la secuencia es conocida, la secuencia está interpretada, pero la regulación de cómo esas proteínas se doblegan, cómo interactúan, por qué se expresan determinadas proteínas en determinados tejidos y en otros no se expresan. Es complejo, porque nuestro genoma es el mismo, sin embargo, nuestras células musculares no son iguales que las cardiovasculares. Por lo tanto, hay un mecanismo epigenético, pudiera ser, en la que se inhiben, se silencian o se activan genes. No todos nuestros genes están activos en todas las células. Hay un patrón determinado que define quiénes se silencian y quiénes se activan. Entonces, ese nivel de complejidad en la expresión de la información no se traduce con una lectura simple, pragmática, de una secuencia del ADN.
Eso es lo que puedo interpretar a esta altura. Sí puede ser un referente para entender la especie humana, es un referente además para conocer nuestras susceptibilidades, a qué somos vulnerables como especie, qué organismos patógenos nos pueden hacer daño, qué alimentos nos harían daño también, qué medicamentos podemos o no consumir. Para conocer nuestras vulnerabilidades es útil, pero que sea suficiente para interpretar y sintetizar un organismo con nuestro nivel de complejidad, bueno, tendrían que pasar muchos años y ubicarme en ese contexto futurista. Pero es verdad que es un ejercicio futurista y yo sé que ustedes los científicos me han enseñado en estos 28 años que llevamos de programa que la ciencia no especula, sino se basa, yo lo sé. En la observación. En la observación, en el experimento, yo lo sé, pero yo entonces los provoco a especular. ¿Por qué? Porque esto se guarda. Esto que se está haciendo es para guardar. Yo creo que esto que se está haciendo... Pero es para que, a prueba de qué está, que anuncian los creadores. El cataclismo. A prueba de todo tipo de cataclismo. O sea, están previendo un supuesto cataclismo de los tantos que puede haber en la Tierra que acabe con la especie, ¿no? Para que sobreviva la especie humana. Se supone que entonces a partir de ese cristal alguien pueda reconstruir, reproducir, a ver, los científicos, los físicos de este centro, lo que están aportando a la humanidad es un soporte que garantice la inmortalidad de determinadas informaciones. Desde el punto de vista de la genética, es útil optimizar el espacio físico en el que se conservan los genomas. Imagínate que en este cristal cabrían 450.000 genomas, que sería el equivalente a 450.000 CD. Fíjate, desde el punto de vista físico, lo que significa eso en optimización de espacios, de información. Pero decir que con eso va a ser suficiente, elemento suficiente para la síntesis de la especie, reconstruir la especie de aquí a muchos años, de aquí a cientos de años, millones de años, es un poco arriesgado. Es un poco arriesgado. Por la complejidad de nuestra especie. Y porque además, porque el medio ambiente del cual nunca podemos separar a nuestra especie, es el resultado de la interacción de ese genoma con el medio, no sabemos cómo va a ser ese 450.000 genomas, dice usted. Sí. ¿Diferentes? Sí, de diferentes individuos. Entonces, en el espacio. Entonces esa puede ser la respuesta a una de las preguntas que le hice. Pueden almacenarse todo tipo de... De muchos individuos, sí, cómo no. Sí. Hombres, mujeres. Ya te decía que el genoma humano, yo creo que la doctora Beatriz lo ha dicho en otros espacios, que tiene alrededor de 3.200 millones de pares de base. Fíjate que el tamaño del genoma ocuparía el tiempo suficiente para que una persona en su vida laboral se ocupara de teclearlo durante 40 años, pudiera hacer su función laboral en 40 años, fíjate lo que estamos hablando. Y ocupa el espacio de 800 megabytes, el tamaño de un CD. Para cada individuo haría falta un CD. Ahora, tú pudieras almacenar la información de 450.000 individuos en un cristal. Entonces, optimiza el espacio físico. Presumo que en el cristal deben estar todos los continentes, los grupos, etcétera. No tengo claro en la noticia el genoma, si es el genoma de un individuo. Yo creo que no se especificó eso. Si es el genoma de un individuo o si es el genoma... Ellos hablan de genoma en las informaciones públicas, que casi hablan siempre... del genoma, pero no precisan el número de muestras que están contenidas. En estos casos hay muchas cosas que no se dicen. Claro. Que no se dicen. Por ejemplo, cada vez hay más indicios de que hay gente de los poderosos del planeta construyendo refugios para estos mismos cataclismos. Entonces, a lo mejor está diseñado para que los que estén en refugio, una vez que pase la tragedia arriba, salgan y tengan cómo reconstruir más cosas. No sé, porque hay muchas cosas aquí que evidentemente no nos enteramos o no se dicen de manera consciente. Ahora, usted habló de evolución, o yo entendí mal con el amigo suyo de España, el catedrático, el doctor. La especie humana, ¿usted cree que está evolucionando? Porque hay quien dice que puede involucionar. La especie humana está evolucionando. Ya te decía que sin grandes novedades es más lento porque las fuerzas que actuaban en la teoría darwiniana de la evolución son las fuerzas del medio ambiente y nosotros estamos controlando el medio ambiente. Ahora, para que determinados rasgos se perpetúen en el acervo genético y podamos decir que estamos evolucionando, en la ecuación entran tres elementos. En primer lugar, el rasgo tiene que ser variable. En segundo lugar, el rasgo tiene que ser heredable. Y en tercer lugar, el rasgo tiene que implicar una eficacia reproductiva, biológica superior. Ya te comentaba el tema del fenotipo de las mujeres del futuro. Hay quien dice, por ejemplo, bueno, en el futuro vamos a ser más inteligentes.
Y yo te pregunto, bueno, esos 3 elementos que entran en la ecuación, ¿el rasgo es variable? Sí, hay personas muy inteligentes y otras, bueno, con inteligencia media o más baja. ¿El rasgo es heredable? Bueno, es un rasgo poligénico, porque tampoco podemos tener un determinismo con el tema de la inteligencia, es un rasgo poligénico complejo, pero es heredable. Ahora, el tercer elemento de la ecuación, los más inteligentes tienen más capacidad reproductiva. No tiene por qué, nos reproducimos todos de igual manera, los de inteligencia media y los de inteligencia superior. De manera que no hay elementos desde las leyes que rigen la evolución para decir que vamos a ser más inteligentes en el futuro. Se cae la ecuación con ese tercer elemento. Por ejemplo, se dice que en el futuro el dedo pulgar va a ser más alargado, porque como estamos con las pantallas y la tecnología, pero bueno, eso es un rasgo que va a estar modulado por el medio ambiente. Y ese esquema de futuro del hombre con la cabeza más grande y el cuerpo más... No tengo elementos para decir que en el futuro fenotípicamente vamos a hacer así. Yo te estoy hablando de cosas que tienen... Sin embargo, usted dijo que el fenotipo de la mujer sí va a ser un poco de estatura más pequeña, como 2 centímetros por debajo de la media de la talla de las mujeres. Un estudio que se hizo en Inglaterra. También las mujeres inglesas son un poco más altas que las latinas. Pero bueno, como promedio van a ser de estatura más baja, con un peso 2 kilos por encima. Y con eso a partir de que se reproducen más. Se ha visto que ese fenotipo tiene más eficacia reproductiva que las mujeres. Digamos que el fenotipo este de modelo caucásico, alto, delgado, no quiere decir que esas mujeres no tengan capacidad reproductiva. Pero como promedio se ha visto que las mujeres que tienen más eficacia biológica son las mujeres con ese fenotipo. Se nos acaba el tiempo. El pulgar, si no, desde el punto de vista evolutivo, no va a ser más largo. El pulgar es por los celulares. Por los celulares, pero eso es un rasgo que va a estar modulado por el ambiente, porque entonces estaríamos con una teoría lamarquista de la evolución. Pero bueno, pero yo sí he visto estudios futuristas, por supuesto, del hombre futuro, más delgado, la cabeza más grande. Bueno, siempre pasa por la ecuación, por esos 3 elementos en la ecuación. Que el rasgo sea variable, que el rasgo se herede y que el rasgo implique una eficacia biológica superior. Se nos acabó el tiempo aquí, pero fíjese, ¿cuál usted cree que va a ser el próximo avance que genere titulares en todos los medios en el tema de la genética? De todas las investigaciones que andan dando en el planeta, que usted conozca, porque puede ser que haya alguna que no conocemos ni usted, ni yo, ni nadie, porque no son públicas. Mira, a mí me da mucha ilusión que se siga desarrollando el tema de la terapia génica, porque como médico que asiste a pacientes con enfermedades genéticas y que asisto muchas veces a lo que implica en la calidad de vida de los pacientes, visualizar en el futuro la posibilidad de curar a través de la terapia génica alguna de estas condiciones, me daría mucha satisfacción. Rapidito, terapia génica es que corregir enfermedades antes que nazca. Pudiera ser una alternativa, o corregirlo una vez que nacen en las células somáticas. O sea, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor que no me lo dice. Sabemos que este feto, por los padres, va a tener miopía. Ajá. Y genéticamente se corrige la miopía antes que nazca. A ver, no quiero entrar en el tema de manipulación de embriones, porque eso desde el punto de vista ético pudiera tener muchas lecturas. Pudiéramos hablar de diagnóstico preimplantatorios, es decir, conocer la condición antes que el embrión se coloque. Lo otro es que se corrija el defecto en las células somáticas, bien sea con determinada molécula que inhiba la expresión de un gen deleterio o aportar la proteína que le falta. Apuesto por eso, por el desarrollo de ese campo. Yo sé que primero van a empezar por las enfermedades más complicadas, etcétera. Pero eso mismo dicen de lo que está implantando Elon Musk en el cerebro, que es para curar las enfermedades neurodegenerativas, pero hay quien dice que por ahí se empieza y después se controla el cerebro. Siempre yo apelo a la cordura de los investigadores y siempre pienso que los avances van acompañados de un marco ético regulatorio. Como te he dicho otras veces, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Y ahí siempre apelamos a la ética de los científicos. Es que la última vez que la doctora compartió un espacio conmigo, hablamos de un experimento con embriones, ¿no? Cuando el CRISPR-Cas, la manipulación de los embriones en Chile. Hablamos de eso. Que está en YouTube puesto, ¿no? Sí, se puede el buscar, programa. Sí. La doctora la pueden ver en YouTube. Bueno, doctora, rápido, acompáñeme ahora, ¿sabe a dónde? Al momento de las interacciones, donde cada semana les recuerdo cómo ustedes, nuestros accionistas principales, como cariñosamente le llamamos, pueden compartir, participar en su programa. Primero, nuestro canal de YouTube ha tenido problemas, estamos trabajando duro para actualizarlo, ahí se pone el programa, usted puede verlo,
enviárselo a alguien que no lo haya visto. Tenemos televidentes que no viven en Cuba y participan, lo ven ahí, nos mandan sus opiniones. De ahí nos vamos a nuestra página de Facebook. Para nosotros, por el momento, la más importante, porque desde hoy domingo hasta el próximo sábado, usted puede entrar a la página, va a la publicación de este programa y puede poner ahí sus preguntas, comentarios, opiniones. ¿Para qué? Para terminar el sábado a las 2:15 del mediodía en Radio Rebelde, nuestro programa, donde se usa todo lo que usted ponga en la página de Facebook. ¿Por qué? Porque gentilmente la doctora estará allí con nosotros sábado 2:15 del mediodía en Radio Rebelde. Ahí la espero, doctora. Seguro. Muchísimas gracias. A Ha sido ustedes. fascinante escucharla, aprender de usted y ojalá tengamos más programas de este tipo con usted o con el centro, con cualquiera de los especialistas. Gracias por la invitación. No, Siempre es un gracias gusto. a usted. La espero sábado 2:15 del mediodía en Radio Rebelde. Y ustedes, amigos, ¿qué me resta? Pues invitarlos a que ojalá este sea solo el inicio, el comienzo, para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro, para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Genetic engineering holds great promise for the future of humanity. A growing number of scientists believe that we will soon be able to engineer and change our genes in a way that will help us live longer and healthier lives. David Sinclair is a geneticist at Harvard Medical School. He believes it's possible to unlock the fountain of youth, but how much should we really tinker with our own nature? Nothing about our lives is natural. Maybe the oxygen we're breathing is natural, but everything else is unnatural. It's human-made, it's man-made, and we change our environment. And tackling diseases and tackling aging is also natural. That's what we do as humans. We don't accept misery and frailty as natural ways of life. We should not be doing that for any disease, and we should not be doing it for old age either. Since before the first Homo sapiens walked the earth 200,000 years ago, we've been shaped by our own inventions. We evolved from tribes of foragers and scavengers to hunters and gatherers, agriculturalists, industrialists, and eventually modern-day digital technologists. All these advancements have had profound effect on our species, but we haven't stopped there. Biotechnology is bringing about another age of humanity. Well, there are two types of information in our bodies that are essential for life. One is genetic, and the other is epigenetic. Epigenetic is the term for any process and structure that governs the way the genetic information is packaged and read by the cell. All of our cells, essentially all of our cells, have the same genome, but what distinguishes a brain cell from a liver cell, and what allows a fertilized egg to become a 26 billion composite of different cell types when it's born, is the epigenome. And the epigenome, I believe, is the reason that we age. A nerve cell in an older person is no longer fully a nerve cell. It's starting to move around in so-called Waddington landscape space or epigenomic space, and it's becoming a different type of cell. A nerve cell in an old person may be partly a skin cell. I mean, think about that. No wonder we start to lose the function of our retina. No wonder we start to forget things if our cells don't maintain their epigenomic information. Question is, though, can we slow this down? And can we reset the system? Is there a reboot? Is there a backup hard drive of this early setup that we can access and restore that structure? I believe that it's possible. In the last few years, we've seen the development of new gene editing technologies that were much quicker and easier than ever before. New discoveries in gene editing technologies are popping up everywhere in the world, and experts predict that we will see many more in the coming years. Many scientists believe that genetic engineering is the future of our evolution. It provides us with a chance to give ourselves any traits we want, such as muscle mass or eye color. Basically, anything is possible. Jennifer Doudna is a biochemist known for her pioneering work in CRISPR gene editing, for which she was awarded the 2020 Nobel Prize in Chemistry. She believes
that the technical obstacles to gene editing have been overcome, and that the world is now rapidly approaching the day when it will be possible to make essentially any kind of change to any kind of genome. Every living thing that we know of on our planet has a nucleic acid that encodes the genetic information, and for cells, that's DNA. This is a technology that is enabling in many different areas of biology. Scientists are using gene editing to alter the DNA of animals like pigs that are envisioned to be good organ donors for humans, and using it in two ways. One is to remove endogenous viruses from the pig DNA that could otherwise potentially infect humans that received organs donated by these animals, and the other is to make the organs in these animals more human-like, so they're less likely to induce an immune reaction. And that's actually work that's going on both in academic labs and also in companies now. This work is moving forward quite quickly, and I think that most people would agree that this is an exciting potential application of this that could solve a real problem, which is the scarcity of organs that are necessary for donations. Athletic performance will also be affected heavily in the future. We will be able to modify genes that lead to better performance, or make it easier for different sports to be performed. This could be done through gene doping. Instead of injecting DNA into a person's body for the purpose of restoring some function related to a damaged or missing gene, as in a gene therapy, gene doping involves inserting DNA for the purpose of enhancing athletic performance. Decades-long research in mice suggests that in the future, despite the potential risks, this technology could be used in humans. It would make us faster, our muscles stronger, and even improve reaction time. Ultimately, the rise of gene therapy suggests the possibility of improvement in mental characteristics such as memory or intelligence. Although these discoveries are encouraging, Sinclair cautions that people set their expectations realistically. There are many ethical concerns that have been raised about human genetic engineering, but this hasn't deterred many scientists and engineers from developing new gene editing technologies. Dr. George Church is a professor of health sciences and technology at Harvard and MIT. He believes that almost everything will be better because of genetics. So the projects that I find most compelling and exciting in terms of applications are transplantation of organs. There's a gigantic need for that. Gene drives to eliminate malaria, and then for developing nations, and then aging reversal for industrialized nations where most of the morbidity and mortality is due to diseases of aging. You want to get at the core of that. And then once you have all those things, which are drains on our economy, if you can solve all those, then you can reduce, you have more money available for things like space, where we really need to get off the planet to avoid supervolcanoes and asteroids. And that has a genetic component as well. As genetic engineering technology approaches an unprecedented era of human gene editing, the ethical implications are beginning to arise on how to balance our desire for longevity and enhancements with our fears over the misuse of this technology. What is the moral responsibility of scientists and humans towards future generations? Is this an opportunity for human progress, or a looming disaster in the making? We are beginning to reach the point where we can no longer ignore these questions. With technological advances in molecular biology, like CRISPR, that allow for specific gene editing approaches, many scientists argue that there are strong potential risks to human genetic engineering. I would hope that initial uses are limited to real medical need rather than what we might consider to be enhancements. I think that we need to be thoughtful about putting in place appropriate guidelines and frankly, I would say regulations that really establish a set of principles that there's some price to be paid if you cross that line. And the challenge is always how to do that. And of course, science is global now. It's very hard to imagine quite how we would regulate or maybe enforce regulations globally. But I think we have to be just very thoughtful, thinking about how we can put in place a set of very clear requirements that might turn into regulations ultimately. Gene therapies have advanced in recent years, but are still in a gray area of regulations. As with any new technology, scientists are cautious. Once we start tampering with our genetic code, who's to say what else we could do with it? And if we can genetically modify humans for the better, should we hold back due to moral concerns?
The ethical dilemmas that arise as we are forced to contemplate such possibilities threaten the foundation of science and medicine. To date, gene therapy has only been used in a very limited number of patients who face a very limited period of time or likelihood of survival. We need to be careful with human genetic enhancement, as there is a risk of random edits that could have permanent consequences. We still don't know about the interactions with other genes that could cause harmful reactions. Enhancing human characteristics and capacities through the use of reproductive technology and human genetic engineering is a topic of ongoing scientific study, controversy, and moral debate. There are many different consequences and ethical implications of human enhancement and genetic modification. Some ethical concerns about this possibility include unequal access to genetic enhancement, or even a widening gap between genetically enhanced individuals and normal ones. The prospect of gene modification is a double-edged sword with numerous dangers lurking around every corner. No one can predict all the challenges we face in the future in making genetic engineering safe and secure, but there is no question that the development of genetic engineering will profoundly affect the future of humanity.